Hola, buenas tardes. Voy a aprender para hablar mientras tanto y disfrutar un clásico del año 98. Vegas Robaina es la marca. Lo voy a cortar con un cortador en forma en V, que es lo que estoy usando para los habanos. A mí realmente me da por épocas, a veces uso cortador recto, a veces V. El único que no suelo usar es el chiquitín, porque para eso uso la uña, para hacer el redondito perfecto. Vamos a aprenderlo, entonces, con mucho respeto porque tiene 27 años, nada más y nada menos. Yo a Alejandro Robaina lo conozco hace muchísimo, lo conocía hace muchísimos años, lo quería mucho, era un gran amigo. Cuando abrimos la segunda Casa del Habano en Argentina, que fue en el año 99, a la calle, en la calle Reconquista, vino él para la apertura de la casa con Hiroshi, el nieto. Vino especialmente para la apertura. Alejandro es el único veguero que tiene una marca con su nombre, que es Vegas Robaina. Estas dos cajas son las dos antiguas, como ven, esta está dedicada, y esta es la caja nueva que han puesto ahora en Cuba. Es muy difícil conseguir Robaina. Si miran esta capa, es espectacular. El brillo es algo increíble, me dejó asombrada cuando la abrí porque no la había visto. Era productor de capas, una persona adorable, realmente éramos, como él decía, su novia extranjera y Débora su novia cubana, porque si no Débora se enojaba. Así que, pero fuimos muy amigos. Cada vez que yo viajaba a Cuba, a festivales y todo eso, Alejandro iba conmigo a todos lados. Lo quería mucho, lo sentí mucho, pero además era espectacular su vega. Todos los vegueros de la zona seguían lo que Alejandro hacía. Si se levantaba más temprano para curar o para lo que fuera, todos los vegueros hacían lo mismo, fijándose cómo el viejo había nacido en La Vega y había estado en La Vega desde muy chico. Entonces marcó un camino para los demás que todos se fijaban qué era lo que Alejandro hacía. Lo seguían porque era impecable en eso. Además, realmente era una plantación maravillosa. Yo tengo fotos que metida en el medio de las plantas, que por supuesto eran mucho más altas que yo, porque, con unas hojas así de grandes en esa vega. También comiendo con él en la casa. Para mí es un recuerdo maravilloso y un amigo maravilloso, Alejandro. Esto es lo que tenemos ahora, esta es la que llegó ahora, que la verdad es que es increíble. Les voy a mostrar una cosa que yo no la he visto hace muchos años, que es un Don Alejandro. Esta caja del año 97, ustedes miren cómo está muy bien conservada. Pero miren lo que es el brillo de la capa, es un cigarro vivo, porque si está mal cuidado, el habano se muere, es así. Pero esto, si ustedes lo miran, es una capa con un brillo y lo estoy cuidando desde el año 99. Es una maravilla, precioso. Está dedicado y firmado por él. Bueno, creo que más o menos no hacen mucho, es un habano que es difícil de conseguir, pero por suerte este año vino y por lo que estoy mirando, porque no los había visto todavía, están espectaculares. Pero a mí me gustan los viejos. 26 años, 27 años en la mano tengo. Y miren cómo está el tabaco, ¿no? Seguro que se apagó porque es un habano muy finito para tenerlo sin fumar, para fumar con el
hablando, digamos, y no darle bolilla. Como es finito, es más fácil que se apague. Pero bueno. ¿Ven el tiraje y el humo lo que es? Una maravilla. Hasta aquí llegamos. Tengo en la mano, y Blanca hace un ratito que ya empezó a fumarlo y a disfrutarlo, un Vegas Robaina clásico. Un Cervantes de cepo 42 por un largo de 165 del año 99, o sea que está cumpliendo 27 añitos como mi hija, y está discontinuado en el año 2012. Nuestra idea de hoy era fumar algo que querramos compartir, y a mí me despertó esta curiosidad de si Blanca tiene habanos relacionados a momentos, como un maridaje emocional del que hablamos mucho, pero a ver si hay algún momento en especial en el que vos tengas ganas de fumar un habano, o si tenés asociados habanos a distintos momentos. Tengo asociados habanos a distintos momentos, a distintas personas y distintos lugares, realmente. Casi te diría que cuando estoy en Reconquista o acá, con algunos amigos que vienen y ya se sientan al lado mío, fumamos algunos. Con algunos tengo un Romeo y Julieta de la Casa del Habano. Claro. Sí, con otro tipo de habanos, pero depende la persona, el lugar. Ese es el momento de compartir, digamos, porque también compartimos en grupos grandes, no solamente individualmente. Los viernes, por ejemplo, que tenemos un grupo de amigos que vienen los viernes y nos sentamos, amigos muy amigos, no clientes, sino además de clientes muy amigos de muchos años, y nos sentamos a fumar y fumamos todos el mismo habano y disfrutamos mucho. Ese es un lugar de mucho disfrute. Yo espero el habano de los viernes para la charla y eso. Lo llamamos así, que hablamos los viernes porque se habla de todo, menos de política. Pero el viernes completo, me encanta. Sí, a mí me gusta mucho el viernes. Es una cosa Ese es un poco el disparador que me trajo a pensar en esto. Para nosotras es un placer compartido, además de reunirnos con amigos. Sí. Pero también pensaba, por ejemplo, en si tenés alguna recomendación para una persona que dice, bueno, tengo una celebración, quiero celebrar con un habano. Depende, si es, o sea, vas a celebrar con un habano, ponele una fecha, tu cumpleaños, un fin de año, algún aniversario, eso, yo recomiendo un habano muy especial, que depende de la marca que más le guste a la persona que va a fumar. Está buenísimo esto. ¿Viste que está muy bueno? Está increíble. Es la primera vez que lo fumo, porque yo había fumado únicos, sí, pero no había fumado clásicos. ¿Viste qué rico es? Además de la cantidad de años que tiene, sí, el sabor se mantiene. Se mantiene. Está bien que es una marca de territorio de sabor intenso, sí, pero se mantiene, hay mucha presencia, que por ahí uno tiene además esa idea. Está muy bien cuidado. Sí, muy bien cuidado. Se nota, sí, la capa sigue brillando. Sí, sí, es increíble. Y está exquisito. Está muy Perdón, te interrumpí. Son momentos de mucho disfrute. Eso es, te dije, vamos a fumar uno de estos hoy, porque es para disfrutarlo. A veces también tengo esa sensación de que me preguntan cuando vienen los clientes como, bueno, a ver, ¿cuál es el momento que le tengo que armar al habano? Y yo tengo como esa sensación de que el habano es el que arma el momento. Sí. Muchos clientes dicen, bueno, mi favorito es el de las 11 de la mañana, porque me gusta arrancar con el cafecito, el primero de la mañana. Y otros que te dicen, no, bueno, el de la tarde, el de la noche. El de la noche. Pero en esta asociación, como si vos tenés que recomendarle a alguien, que justo me pasó el otro día, que vinieron unos clientes a preguntarme, bueno, tengo un casamiento y me gustaría poner habanos, pero quiero que sea un disfrute. Entonces, ¿qué me podés recomendar? En el caso de poner habanos para un casamiento,
mi idea siempre es poner habanos cortos, porque no todo el mundo fuma. En un casamiento estás charlando con la gente de al lado, te parás, vas, venís, saludás y todo eso. Y entonces si pones un habano muy largo, te va a quedar por la mitad, no vale la pena. Un habano corto podría ser un Haussmann 54. Sí, un Half Corona también. Sí, Sí, el Half Corona puede ser, pero preferiría algo más grueso para que no se pague tanto. sí, yo a veces también recomiendo, por ahí para esos momentos, algo que se pueda compartir y que para los que por primera vez fuman un habano, por Cortitos. ejemplo, un mecanizado, un Sí. short de Coiba de Montecristo, es muy bueno para esa situación, Sí, porque además sí. vienen de a 10 en el celofán, el que se lo quiere quedar también puede, entonces tiene como Se lo esa lleva situación. con el celofán y... Tu mejor momento o un momento que tengas así como el recuerdo, yo tengo uno, pero este recuerdo de este habano que fumé, esa sensación, que lo que vos sentiste en un momento de un habano especial. La verdad es que recuerdos de habanos muy especiales en un festival, pero de mucho disfrute además, en un festival. ¿Te acordás en qué año salió el Edmundo? 2009 Creo que sí. o por ahí. Entonces tiene que haber sido 2008, porque yo estaba en una mesa en la que estaban gente que trabajaba en la fábrica, que estaban preparando el Edmundo para largarlo a la venta. Y ellos, los habanos que estaban en ese momento, no eran esos, pero ellos me dijeron, no fumes esto, Blanquita, como diciendo, tomá, y me dieron 2 habanos. Qué rico es el Edmundo además. Me dice, esto es lo que va a salir, es el Edmundo de Montecristo. Va a salir el año que viene, recién a la calle. Todavía no tenemos ni la anilla ni nada, no tenían anilla los habanos. Y probar en La Habana con un grupo de gente de la fábrica, trabajadores de la fábrica, que ellos me habían traído especialmente esos habanos para que yo los fumara. Hermoso. Se me pone la piel de gallina. Fue increíble ese día. Y iba a ser el Edmundo y era Montecristo. exquisito. Hermoso, sí, es Exquisito, increíble. sí. Es una banda Increíble, sí. Ahí creo que estaba Marisa, que por supuesto no. Marisa Carrillo es la copresidente de Habanos, de la Corporación Habanos. Que en ese además- momento no era copresidente. Estaba en la fábrica. Es la que dijo que cuando yo empecé ya Blanquita estaba en Habanos. Así que sí, fue un grupo así de gente que después seguí conociendo y ellos fueron subiendo. Pero fue una cosa muy impresionante. Que si hubieran tomado el trabajo de traerme esos habanos para que yo los probara, Hermoso. sí, de un cariño que... Sí, que se sostiene, se mantiene, Sí, se replica y que Sí, se mantiene. Sí, se siente cuando llegas a Cuba. sí, se siente, se siente. Sí, claro que Después acá tengo disfrute, estoy en la terraza, la noche, una noche buena. Tengo una terraza de 140 metros llena de plantas. Me siento ahí afuera con un vinito o con un ron o lo que fuera y ahí prendo. Ahora estoy con las pirámides. Sí, te vi que Últimamente estás fumando fumo pirámides, sí. Me gustan las pirámides. O sea, de acuerdo a la época, porque uno va cambiando. También es lindo entender que tal vez algo que te gusta en un momento y de Después repente lo tenés cambiás. ganas de eso y Sí. lo cambiás y Sí. el corte en B, por ejemplo. Sí, ahora estoy cortando en Que ahora estás con el corte en B. A mí que me gusta el corte recto, a veces el sacabocado, pero también está bueno entender eso, que los habanos hacen también los momentos y que a veces el momento único es el momento de sentarse y poder dedicarse a charlar, a compartir, a homenajear a con gente Alejandro. con la cual uno se siente Sí, bien. ese momento de compartir, Sí. a veces un silencio, pero que en el habano se hace como un marco del tiempo que se enlentece y de esto del humo y de poder mirarlo y disfrutarlo. Afuera, Afuera. el cielo a la noche. Sí, son lindos momentos. Son lindos Son momentos. muy lindos momentos. Son lindos momentos. Y después algo que me pasa, que me preguntan mucho, un habano para regalar. Algo que se te ocurra a vos que por ahí está bueno cuando no sabes lo que fuman, pero
quieren Yo hacer un creo regalo. que un Romeo y Julieta es bueno para regalar porque es un término medio, suave, y es un habano que lo tolera todo el mundo. No Es una les marca da- conocida, con Una lo cual marca también- conocida y a nadie le cae. La puedes fumar porque a nadie le cae mal el Romeo y Julieta. Y hay presentación en tubo, que eso también Sí. ayuda como a conservarlo. A conservarla, sí. Sí. Hablando de eso, el habano no se conserva después de prendido en un tubo. ¿no? Ah, no, sí, que también nos ha pasado. Aclaremos que también pasa. Porque si no, el olor que puede llegar a tener es terrible. Y en cuanto a maridaje, si tenés que elegir una bebida para maridar, por ejemplo, Depende del habano. Tenemos muchos rones muy buenos que venimos guardando. O sea, yo los vengo escondiendo y los hemos empezado a tomar ahora. Y dijiste ron y me acordé que lo servimos y no brindamos. nos brindamos, sí. Este es una Habana 7. Es una buena 7. Está muy rico, muy rico. Está muy bueno. Y lo tolera perfecto. Mirá que la Habana 7 es, Sí, pero es fuerte, pero no robaina. lo tapa. No, no lo tapa. Y eso que tiene, Está ahí, sí. tiene 27 años. Sí, Increíble. sí, es increíble que no lo tape. Bueno, el otro día abrimos un Santiago 11, Sí, qué que me rico. encanta. Estaba muy rico también. Pero el nuevo, el que vos me trajiste, que me mandaron de regalo de la ronera, ¿cómo es que se llama? Que no me acuerdo. Don Navarro. Don Navarro, es exquisito. Habana Club Don Navarro. Es exquisito. Es exquisito, Realmente. porque van mejorando los rones con los años también, y están muy buenos. También tenemos, al que le gusta el ron un poco más dulzón, el Zacapa. Esa capa. El Zacapa, sí. El Santa Teresa que va con todo, ese Santa Teresa que, Va con todo. que no es el 1798, No, es el añejo. el añejo. El añejo. El añejo, el añejo va ¿Sos con más todo. del maridaje o más del café o más de la soda? Muchas veces fumo con soda, pero me gusta con alcohol también. Dependiendo qué alcohol para que no me tape la barra, siempre. Por eso el Santa Teresa. El Santa Teresa acompaña y no tapa nunca. Sí, acompaña muy bien. Sí. Realmente. Sí, sí. Y el Habana 7 queda muy bien con algunos. El Sí. Don Navarro es espectacular. Hay que ir encontrando como Sí. para cada marca, para cada intensidad, el compañero que, como dice, no se tapa. Esto de no se tapa, si el ron es muy intenso o el habano es muy intenso, puede pasar que se pierda un poco el maridaje. Pero aprender y jugar y de alguna manera ir probando a ver qué es lo que más nos gusta, si es un café, si es un café solo, si es un café cortado, todo ese aprendizaje. Si es un de cóctel con maridar. café. Si es un cóctel con café, que lo venimos tomando bastante últimamente, hay que confesar que el cóctel con café está tomando la delantera de esta etapa. De esta etapa. En esa estamos, sí. El espresso Martín. Martini, que no tiene Martini. Son esas cosas que son inexplicables. El espresso Martini que no tiene Martini. Si tuvieses que decirle a un experto, por ejemplo, un habano para guardar, que decís, bueno, si encontrás este habano, compralo y guardalo. La pirámide de... No sabía que lo ibas a decir, pero ahora que te lo pregunté. Sí, la pirámide del De Upman. diplomático. Ah, el no, diplomático, claro. El de Upman, Diplomático número 2. Diplomático Sí. número 2. Sí. La pirámide de Upman, que también es número 2. Viene más seguido también. Viene más seguido y me gusta también mucho. Claro. Bueno, es uno de los que estoy fumando ahora, pero el que me gusta muchísimo es la pirámide de... Y viene menos, entonces también es como poquísimo. para guardar, está buena No, la yo lo- recomendación. Sí. Tenemos que vender alguno para que podamos recomendarlo y la gente lo pueda los guardar. que tengo ya guardados que no son de la última, ni pienso venderlos, lo lamento. En todo caso te convido, pero... Y para los fumadores recientes, ¿Y sabes qué puede ser? Porque si es te lo piden para afuera, no para empezar a fumar, sino para fumar algo que no sea demasiado pesado, una palma extra de hoyo de Monterrey.
Uy, sí, qué rica que es la que palma. es muy rica la palma extra y volvió ahora, porque hacía mucho que no venía. Y también es muy largo, rica. entonces Es largo, tiene como esto de no es poder muy grueso, entender sí, es- los 3/3, Sí. de darte el placer de probar sí. distintos maridajes. La palma extra es muy rica, sí. Así que ese sería un habano para una persona que no es demasiado fumadora, que va muy bien, digamos. ¿Tenés un favorito en este momento? Sí. ¿El diplomático? El ¿Es diplomático. tu favorito de este momento? Voy cambiando. Es el que en este momento me gusta más, pero no hay demasiados. Si estoy fumando, que sí hay más, porque los que me guardo los cuido. El Luma número 2. Yo estoy en un descubrimiento personal. ¿Cuál? Con el reciente viaje a Cuba y la posibilidad de fumar más lusitañas de Partagás, Partagás que no era una marca favorita para mí, en intensidades sí. fuertes me iba siempre a Al Ramón Ramón Alones, al Bolívar, y ahora, después de haber fumado unas cuantas lusitañas de la mano de Débora, Con estoy Débora. que empiezo a esconder lusitañas para tenerlas para mí, para algún momento especial que... Sí. Estoy- El 898. El 898, sí. Sí. En el 95 participé en un panel de degustación del 898. ¿Qué quiere decir panel de degustación? Contanos más. Había dos grupos. Habían estado empezando a hablar de cambiarle una cosa totalmente absurda, de cambiarle el sabor al 898 del Partagás, que es un clásico. El 898 de Partagás, así como el Serie D número 4, son clásicos. Y el 898 es mucho más antiguo y fue siempre un clásico. Y se les había ocurrido, no sé por qué cosa, cambiarle el sabor al 898 de Partagás. Entonces ¿Cambiar se la hizo, ligada para que sea, no sé, más suave o por qué? ¿Te no sé acordás? por qué se le había ocurrido semejante cosa, porque realmente a mí me invitaron a participar en ese panel, y bueno, éramos 5 personas en un panel y probando el 898 de Partagás, y además sin anilla. A la manera de catadores, 7 de Sí, la mañana, sí, no, café, petróleo. No era a las 7 de la mañana, era para entre uno y otro de los habanos, porque habían por ahí hecho una prueba de los distintos sabores para ponérselo, y como era antes de mediodía, para limpiar la boca te daban té. Y yo dije, mira, yo lo siento mucho, yo té no tomo porque me cae mal directamente. Bueno, ron. Perfecto, ahí sí, eso sí tomo, eso me cae no bárbaro. tomo ningún problema, pero el té no. Y entonces se hizo el panel Sí, ganamos los que decíamos que no se le debería cambiar de ninguna y manera. quedó como la clásica vitola del... Siguió siendo igual como tendría que haber sido. Una cosa que siempre me ha quedado muy grabada, hablando de cambio de sabores y todo eso, y esto no es cambio de sabores, pero yo llegué a tener Davidoff cubano, Dángel cubano, y el Davidoff cubano, que lo hacían para Davidoff, pero era hecho en Cuba, tenía el Churchill, era el Dom Perignon. Ah, Todavía me acuerdo del sabor de ese habano, porque era exquisito. Y con 2 o 3 personas, cuando se pelearon, Davidoff, mucho tiempo atrás, discontinuaron todos los Davidoff. Y yo siempre les dije, ¿por qué no siguen con el mismo sabor, cambiándole el nombre Claro, una marca. al Dom Perignon? Y nunca lo hicieron. Y es inolvidable el sabor de ese habano. Nunca me olvidé, era exquisito, pero no se hizo más. ese sí que no Yo tuve la tuve. suerte de poder probarlo. No, eso hace mucho tiempo, yo sí los tuve. ¿Sabés que me acordé que el Edmundo lo lanzaron en el 2004? Con lo cual tiene que haber sido en el 2003 esto que Ahora contabas. sí, me parecía que hacía mucho sí, tiempo. era mucho. No, sí, 2004. Sí, eran muy jóvenes los. Creo que de Montecristo lo que se lanzó en el 2009 fue la línea Open. Ah, puede ser. Así que Edmundo tiene que ser 2003-2004. Sí, entonces era 2002. Bien. Bueno, ¿te parece que sigamos fumando Sí, cómo y charlando un poco? Charlando y un nos poco. despedimos Sí. y seguimos con estas historias y esta forma de entender la cultura del habano, por supuesto que de la mano de Blanca
y el placer de estas charlas, que ojalá que hagamos muchas Sí. para poder compartir. Eso. Gracias.